A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días televidentes, soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. Es un programa educativo para que usted conozca las últimas técnicas y los últimos procedimientos que hacemos en el Ecuador, en Latinoamérica y el mundo, ya que los médicos de aquí del Ecuador estamos muy actualizados y siempre estamos yendo a congresos y encontrando las mejores técnicas para usted. El día de hoy estoy con el doctor Paul Silver. Paul, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Gracias por sacrificar tu tiempo para ayudarme con este programa. Con todo gusto. Te agradezco mucho. Vamos a hablar acerca de los injertos de pelo que no hemos hablado y que tú con tu papi hacen con bastante frecuencia en nuestro medio. Podemos hablar, hagamos un poco de historia, más o menos desde cuándo se está realizando esta cirugía para ayudar especialmente a los hombres con la calvicie. ¿Y cuál era la primera técnica, ¿no? Correcto. Más o menos ya las primeras técnicas que se utilizaron para los injertos, para aplicación de injertos, fue alrededor de hace unos 30 años ya se inició con esto. Anteriormente se hacían rotaciones de colgajos, es decir, cortes en el cuero cabelludo para rotar, ubicarlos en otros sentidos y dar cierta área, quitarle el área alopécica, es decir, el área que no tiene pelo, para colocar áreas con pelo. Después ya viene las técnicas de injertos capilares. Más o menos aquí en Latinoamérica, ¿tú te acuerdas cuál era el pionero de las técnicas? En Brasil se empezó a hacer, no me acuerdo realmente quién fue, pero sí, en Brasil se empezó a trabajar con esto. Y en Brasil y Argentina principalmente. Después, ¿y aquí en el Ecuador quién comenzó a hacer? Aquí en Ecuador, el doctor, nuestro amigo del ¿Bracho? hospital, no sé si el doctor Bracho haría estas técnicas, la verdad no tengo Moreno. claro. ¿Comenzaría a hacer en Yo creo que militar? no, en el militar no se hacía esto más o menos empezó alrededor de los 80s. En Guayaquil se empezó a trabajar, aquí en Quito, en Cuenca también. Entonces, la técnica básica consistía en sacar segmentos redonditos, los famosos punch, que se llamaba, que con un instrumento redondo, una especie de cuchilla, un sacabocado, digamos, se sacaba el segmento, y eso se iba colocando, como ir sembrando los injertos. Sin embargo, daba la posibilidad de poner cabello donde no había, pero los resultados no eran muy naturales, que claro. digamos. Hagamos un poquito de resumen. Primero se hacía colgajos de rotación, Exactamente. que prácticamente no eran muy estéticos, ya que diferentes Dejaban zonas cicatrices. de la cabeza tenemos diferentes direcciones del pelo. Exactamente. Y la zona donde era donadora quedaba vuelta sin pelo o quedaba una cicatriz. Quedaban cicatrices que era, grandes. Tenía difícil de cubrirse y tenía que tener ciertos cortes de pelo medios extraños, medios largos para lograr cubrir. Así Entonces es. no había mucha satisfacción estética para el hombre y preferían el peluquín. Sí, a muchas veces estos usaban el colgajos, peluquín, ¿no? así es. Hasta que más o menos esta primera técnica ya de injertos de pelo En los años 80. En los años 80. Claro, aquí ya no se cruzaba el pelo, no se hacían colgajos de cruce en la cabeza, sino que ya se sacaban unos injertos, pero más o menos eran como
4 o 5 alrededor de pelos. 4 milímetros de Claro, diámetro. ujú. Y no quedaban como pelo de muñeca, ciertas zonas Exactamente. alopécicas y ciertas zonas Ujú. con pelo, Con ¿no? pelo, Ujú. pero de un solo sitio salían muchos cabellos, por eso daba la apariencia de cabeza de muñeca, que con el tiempo eso fue cayendo en desuso por el aspecto estético Sí. no natural que tenía. ¿Quiénes son más, en dónde está más frecuente la calvicie? ¿Desde qué edad se puede ya comenzar a pensar en Ujú. calvicie? A ver, O cómo el se problema va de la, desarrollando? el problema de la calvicie de aspecto masculino o calvicie androgénica que llamamos, se presenta es por un factor genético y hay varias edades, pero en casos severos incluso hay jóvenes de 18, 19, 20 años que ya empiezan a manifestar el asunto de la calvicie. Sin embargo, con mayor frecuencia a partir de los 28, 30 años es cuando hay una marcada tendencia ya a presentarse la calvicie, a ver la caída de cabello, a encontrar cabello en la almohada, en la tina de baño, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando los jóvenes, los varones, empiezan a preocuparse. En el caso de mujeres, porque también hay problemas de calvicie en las mujeres, sin embargo, en estos casos no es tanto por un aspecto genético hereditario, sino más bien por causas principalmente de problemas de piel o problemas de tipo emocional. El estrés emocional, problemas de ansiedad, causa también caída de cabello o problemas nutricionales, mala absorción de vitaminas, mala absorción de ciertos nutrientes son importantes y eso puede causar también la pérdida de cabello. Paul, ¿cómo se va presentando la calvicie? O sea, ¿cómo puedes tú determinar que este paciente va a parar ahí la calvicie o tiene poca calvicie? ¿Cómo se Ya. puede diagnosticar esto? Sí, esto es Para que una... valga la pena hacer los injertos, porque si se va a quedar totalmente calvo. Claro. Ajá, A ver, sí es importante determinar más o menos el grado de calvicie o tratar al menos de tener una idea hasta cuándo va a avanzar. Básicamente los pacientes a uno le preguntan y le dicen, mire, mis tíos, mi padre, toda la familia por parte del padre o de la madre, los varones son calvos y son sumamente calvos. Entonces ahí uno ya más o menos tiene una idea. Sin embargo, al margen de qué tanto pueda avanzar ese grado de calvicie, porque si ya empezó a una edad temprana, tendríamos la idea de que a partir de los 45, 48, 50 años ya va a estar con una calvicie bastante avanzada. Entonces los pacientes deben saber que la cirugía puede ser necesaria realizar 2, 3 y a veces hasta 4 ocasiones, porque el cabello implantado va a persistir, ese ya no se va a caer, pero el cabello que todavía tiene, lo que le va quedando, va a continuar con el proceso de calvicie. Ahora, en estos casos ayudamos con el uso de medicamentos, con el uso de suplementos nutricionales, vitaminas, con el uso de lociones que hay en el mercado, diferentes, para tratar de detener esa pérdida de cabello. Hablemos de los diferentes tipos de implantación del hombre y la mujer del pelo, ¿no? Porque tenemos los diferentes, que también es importante para el momento de llegar a hacer los injertos, cómo vamos a reconstruir, digamos, cómo vamos a hacer los injertos, porque tenemos que seguir ciertos patrones masculinos o femeninos. Exactamente. Sí es importante el momento de planificar la cirugía, observar bien los patrones que vamos a ir llevando. Entonces, ¿qué hacemos? A los pacientes, a los varones, les pintamos una línea, que es la que va a demarcar la línea, la primera línea de cabello, que va a guardar concordancia con el patrón masculino, es decir, va a mantener un poco las entradas en las partes laterales, un poquito más bajo en la parte central. En cambio, en las mujeres, el patrón no es tanto con entradas, sino que es una línea un poco más recta de la que vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, en mujer la pérdida suele ser difusa,
¿no? Es decir, hay ciertas zonas nada más. En cambio, en el hombre es un patrón que o empieza en las entradas y también en la corona, o solo en la corona y poco en las entradas, pero es un patrón que siempre se va a repetir, ¿no? Dependiendo en dónde le falte más desde el tipo de calvicie. Sin embargo, el procedimiento técnicamente hablando es básicamente lo mismo para todos los casos. Ya, yo he visto que muchas veces a los pacientes se les ha comenzado a hacer los injertos muy rápido. Y he visto pacientes ya con una línea de implantación de pelo y aquí la calvicie. Sí. Entonces, si a veces se comienza muy adelante, más o menos hay que pensar un poco, ser un poco, cómo va a ir evolucionando para comenzar a un nivel, no que quede No tan tan perfecto, no tan adelante, pero mejor que como si serían calvos, ¿no? Sí, en estos casos, como yo le decía, casi siempre, conforme avanza el grado de calvicie, el paciente requiere otra sesión de injertos, otra cirugía. Entonces, puede llegar a utilizarse 3 y hasta una cuarta cirugía en ocasiones, generalmente 2 a 3 veces. Con la primera llenamos la parte anterior, le damos mayor volumen. La forma de peinarnos también influye bastante. Normalmente nos peinamos hacia atrás, de modo que eso ya va a cubrir un poco, pero en la segunda ya vamos rellenando las zonas de adelante y ya dando más volumen a la parte de la coronilla, en la parte más atrás de la cabecita. Y ahora hablemos acerca de la técnica, cómo ha ido evolucionando, porque ya no hacemos el pelo de muñeca que era como antes se hacía hace algunos años, sino más o menos hace cuántos años ya hacemos los microinjertos. Ya, los microinjertos se está utilizando hace aproximadamente 20 años, ya. ¿Qué es en qué se diferencia? En un inicio, como mencionábamos, sacábamos una especie de sacabocados en la cual había alrededor de 8 a 10 unidades foliculares y se colocaban en un sitio, de modo que de un solo sitio salía mucho cabello. Eso no se veía muy natural, que digamos. Posteriormente se evolucionó a la cirugía con la tira de piel cabelluda o de cuero cabelludo, que se saca de la zona occipital, de la parte posterior de la cabeza. Se saca una tira que puede llegar a medir hasta 20 centímetros de largo por 1 a 1,5 de ancho. Y en esa tira vamos a obtener por lo menos unos 3.500 a 4.000 unidades foliculares, que se las prepara en una forma especial, donde tenemos injertos que contienen de 1 a 4 pelitos cada uno, y eso se los va implantando. Entonces esto da la ventaja. Cierto es que es una cirugía más laboriosa, más demorada. Puedes llegar a demorar al menos 3 horas, 3 horas y media, hasta 5 o 6 horas, dependiendo del área que vayamos a trabajar, pero nos da un resultado mucho más natural. Y claro, nos deja una cicatriz en la parte posterior, que normalmente se oculta fácilmente con el cabello. Sin embargo, por ejemplo, en la actualidad, la moda en personas, en hombres jóvenes especialmente, es cortarse el cabello muy cortito. Entonces, en esos casos puede hacerse notoria esa cicatriz, para lo cual ya en la actualidad ya se ha evolucionado en la técnica. Se usa algo parecido a lo que se hacía al comienzo, pero son los micro sacabocados o micro punch, en donde con un aparatito vamos sacando los injertos de uno en uno, y contienen, de acuerdo al tamaño, el diámetro del sacabocado, entre 1 a 3 o máximo 4 pelitos, que más o menos nos da la misma calidad de injertos que en la otra técnica, y con la facilidad y la ventaja de que ya no deja cicatriz. Tú más o menos tus pacientes, ¿desde qué edad les comienzas ya a injertar los pelos? ¿Cómo los manejas? ¿Qué exámenes les haces? Igual que para cualquier otra cirugía, Igual. ¿o no? No, sí. Hablemos un poco de eso, de los cuidados, Ya. para que los pacientes que no se hagan en un centro médico Correcto. como el nuestro puedan saber que Sí, tienen que estar cuidados es importante, también su salud. Esto es una cirugía como cualquier otra cirugía, donde
sí tenemos riesgos de complicaciones, una mala cicatrización, un sangrado, una infección en el área donadora, en los mismos, en el área receptora, lo cual sería un desastre ya que se perderían los injertitos. Entonces sí hay que tener las precauciones, las medidas necesarias que como cualquier otra cirugía. Examen de sangre, biometría hemática, tiempos de coagulación, química sanguínea, ver que esté funcionando bien el riñón, el hígado, que no haya infecciones sobreañadidas, que no tengamos problemas de anemia, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo esto, pues se programa la cirugía. ¿En qué momento? Pues básicamente depende del paciente. Hay pacientes jóvenes que están con una calvicie muy incipiente, pero ya les causa preocupación, entonces se empieza en su momento. Es mejor evitar que el grado de calvicie esté muy avanzado, para que el cambio no sea muy brusco, entonces que sea algo paulatino. Pero también hay pacientes que ya vienen con una calvicie bastante marcada y bueno, hay que tratar de darles alguna solución en ese sentido. La cirugía la realizamos bajo anestesia local, una sedación leve y no requiere hospitalización, el mismo día pueden salir a la casa. Hablemos el día con anterior, sus ¿cómo le cuidados. haces al paciente? O sea, le tomas, El día anterior únicamente damos una profilaxis con antibiótico. El día de la cirugía le mandamos a hacer un lavado bien temprano. En su casa el paciente se lava con un champú a base de clorhexidina para obtener un grado de limpieza bastante importante en la cabecita. Esa es la preparación básica. viene en ayunas. Y el paciente en ayunas, como en cualquier cirugía, eso es importante, ¿no? Ante cualquier situación emergente que eventualmente pueda presentarse, sí es importante que el paciente esté en ayuno. Una vez que estamos listos en quirófano, nuevamente volvemos a lavar con soluciones desinfectantes la cabeza, todo el área donadora, el área receptora, toda la cabeza, incluso la cara, porque el paciente está descubierto la cara, estamos hablando de 4 horas y media de cirugía. Entonces, darle cierto confort al paciente, tratar de mantenerle en una posición que esté confortable. Cierto es que a ratos van a moverse un poquito porque se cansan también tanto tiempo acostados boca arriba, pero es manejable, ¿no? Y eso en cuanto a la preparación. ¿Y tú crees que esto se puede hacer en un consultorio? No debería realizarse en consultorio. O sea, debemos tener todos los elementos necesarios para darle confort y darle principalmente seguridad a nuestros pacientes. Entonces, esta es una cirugía grande, sacamos la herida del área donadora cuando es con la tira, es una herida grandecita que debemos tener un cauterizador eléctrico, debemos tener las suturas adecuadas, o sea, trabajar con los elementos adecuados para obtener un buen resultado. Muchas veces por ahorrarnos dinero, por ahorrar un poco de plata, no, aquí en el consultorio se puede hacer, pero estamos corriendo riesgos innecesarios, ¿no? O incluso, ¿qué tal si el paciente que nunca antes presentó ningún problema y no conocía, pero tiene alergia al agente anestésico local o presenta un problema de este tipo en el consultorio? ¿Cómo solventamos esto? Entonces es necesario tener un centro quirúrgico adecuado, una buena sala de cirugía con todo lo necesario, como que fuera cualquier otra cirugía. No hay que tomarlo a la ligera. Claro, es importante contarles que es una cirugía bien larga y generalmente se tiene un equipo tanto de anestesiólogo como de enfermeras y ayudantes porque se maneja pelo por pelo. Se trabaja en equipo. Poner 2.000, 3.000 injertos transcurre bastantes horas. Así es, se trabaja en equipo, trabajamos con ayudantes, generalmente somos 2 médicos y 2 ayudantes que están involucrados en la toma y preparación de los injertos, más la enfermera, instrumentadora, el anestesiólogo que le mantiene al paciente bajo una sedación leve, pero controlando que todo esté correcto, ¿no? A veces
puede ser anestesia local pura, en esos casos no hay sedación, no haría falta anestesiólogo, pero siempre con un monitoreo, viendo que haya una buena saturación de oxígeno, que la presión arterial esté dentro de los límites adecuados, que el corazón esté funcionando bien. Y una vez que se realizan los injertos, ¿cómo le manejas al paciente? O sea, ¿cómo se va a la casa? ¿Cómo le vendas? ¿Cuándo se puede lavar el cabello? A ver, el paciente sale una vez terminada la cirugía, le ponemos un vendaje. Primero se le aplica una gasa vaselinada sobre la zona de los injertos. ¿Le lavas bien toda la sangre que queda allí? Queda sangrecita, se le lava, no frotando porque ya están puestos los injertitos que hay que tratarlos con mucha delicadeza, pero sí con agua, con solución salina estéril, lavamos, le pasamos una especie de peinillita para retirar esos pequeños coagulitos que van quedando, y con eso pues hacemos un vendaje donde le mantenemos bien fijo y que no se muevan esos injertitos. Este vendaje se le mantiene por 2 a 3 días generalmente. A los 3 días retiramos con mucho cuidado para evitar que al retirar las gasas, las vendas, se vayan a salir los injertos. Claro, entonces, es importante que si se ha hecho con anestesia local controlada hay que esperar un tiempo para que en el hospital para que se recupere de la anestesia. Generalmente son 2 a 3 horitas. Recurrimos al anestesiólogo para que nos ayude a ver que el paciente esté en muy buen para estado. Controlar al paciente. Por eso es que no se puede hacer se puede hacer un consultorio, porque una cirugía que se hace con anestesia local puede decir es muy fácil hacer en un consultorio, pero hacer una cirugía tan prolongada, el paciente en la misma posición puede correr riesgo. ¿Le pones tú anticoagulantes o no? Generalmente son pacientes jóvenes. Si es que hay antecedentes en el paciente o antecedentes familiares de problemas de trombosis venosa y todas esas cosas, sí. Caso contrario, solo con medias neumáticas y una vez que el paciente se recuperó de la sedación, a la hora y media de la cirugía, ya empieza a caminar. Ese es la mejor prevención para el asunto de la trombosis que pueda presentarse. Ya, o sea que tú al tercer día ¿le ves en el consultorio? ¿O al tercer día le vemos en el consultorio, retiramos el vendaje, vemos que todo esté bien y el paciente va a su casa. 2 días después ya empieza a lavarse el cabello, le mandamos shampoo muy suave, un shampoo con un pH neutro, que sea suavito, generalmente el de niños, y que tenga mucha delicadeza. No puede usar cepillo para peinarse, tiene que acomodarse el pelito un poco nada más con los dedos. Al comienzo va a haber muchas costritas en cada injerto. Hay una manchita de sangre, de costra. Esto se demora entre 1 y 2 semanas en caer. Le ayudamos, el paciente va a tener analgésicos, va a tener un poco de antibiótico, le damos un poco de antihistamínico porque causa un poco de comezón también para ayudarle. Y el resultado, una vez que caen las costritas... Claro, el paciente puede ir a trabajar sin ningún... Más o menos al ¿no? Porque muchas veces 5.º día. Ellos quieren ya ir a trabajar y todo eso, sí. Pero muchas veces es importante indicarles porque se puede contaminar. Se puede, si se infecta eso, como les decía, se pierden los injertos. Entonces hay que tener los cuidados. Un golpe, un golpe en un mueble, en alguna cosa, hay que tener cuidado en el carro. Entonces todo eso hay que advertirles a los pacientes, ellos deben saber los cuidados que deben tener. Alrededor del 5.º día ya está en condiciones de empezar su trabajo, siempre que no demande un esfuerzo físico importante. Y eso de turismo médico, que muchas veces vienen, quieren operarse y se van enseguida, ¿tú has oído que hay con mucha frecuencia? Yo no soy muy partidario de eso porque, si el paciente viene y permanece al menos 2 semanas después de la cirugía, es válido, pero incluso en esos casos todavía nos deja un poco preocupados del hecho de que el paciente se vaya. Sin embargo, más o menos entre los 10, 12 días ya quitamos los puntos y vemos que esté bien. Antes de eso no podemos indicar al paciente que puede viajar. Es decir, les quita los puntos cuando se queda cuando es la tira. Cuando hacemos la otra técnica ya no hay puntos que quitar, la evolución es un poco más rápida.
pero igualmente los cuidados Claro. son ¿Y necesarios. cuándo puede ya verse que ya ha crecido, el injerto ha dado resultados? Más o menos vemos a los 6 meses, ya vamos viendo, porque en un inicio los injertos, bueno, para obtener los injertos está el cabello cortado bien pequeñito y no vamos a ver un resultado inmediato. De hecho, muchos de los cabellitos puestos se van a caer, pero el folículo es importante que quede ahí y que quede viable. Entonces, más o menos a los 6 meses ya alcanza el pelito alrededor de 1,5 cm, 2 centímetros, que ya se ve un resultado. Bueno, Paul, se nos ha acabado el tiempo, nos están diciendo que cortemos. Lo más importante es que tengan paciencia. Yo he visto propagandas para este programa, he visto propagandas que a las 2 o 3 semanas ya está el pelo injertado, ya está creciendo y No es así. Entonces, cuando eso no sucede en nuestro medio, dicen no tienen éxito en el Ecuador. No. Nosotros tenemos mucho éxito con las técnicas, pero hay que seguir ciertos parámetros y tener paciencia porque es una cirugía que da muy buenos resultados. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias por esto. Gracias, Pati. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,